dentro de un proceso. Pero ¿qué está pasando dentro del Partido Nacional? Que el partido de gobierno la ha enfilado fuertemente, justamente con este requerimiento fiscal. Pero si recordamos, esta investigación, y hay que decirlo también, inició en la administración de Juan Orlando Hernández, cuando estaba de fiscal el abogado Chinchilla. Pero hay un punto coincidente, y es que Luis Santos ha sido siempre el fiscal de la UFERCO y ha tenido esta investigación. ¿Por qué se reactiva justamente 4 meses antes de las elecciones primarias? Pues ya está aquí con nosotros Gilbert Beltrán, el dirigente del Partido Nacional. Gracias, Gilbert, por estar aquí con nosotros. Gracias a usted, doña Emma, por la invitación. Contento de poder compartir con usted en este momento complicado que pasa obviamente la democracia del país con todas estas acciones que estamos viendo. Usted preguntaba por qué. La respuesta es bastante sencilla, porque esto tiene una connotación y una motivación estrictamente política. Porque un proceso que inició, como usted lo establecía, hace unos años, que ya había sido finiquitado, que ya había tenido un juzgamiento, volver a reactivarlo. ¿Por qué en este momento? Sencillo, porque estamos a días nada más del proceso de inscripción, estamos a días de que Papi se convierta oficialmente en el precandidato del Partido Nacional, y los números nos establecen que será el candidato del Partido Nacional, y los números establecen también que cuando se compara a todos los candidatos de todos los partidos políticos, Papi es el que tiene la mayor cantidad de apoyo popular. Por ende, lo convierte en el virtual próximo presidente de Honduras, y esto lo quieren detener a cualquier costo. Pero hay actuaciones, por ejemplo, 2 puntos. Uno, durante la contienda anterior, esta investigación inició en la administración nacionalista, con un fiscal nacionalista, con un presidente nacionalista. Y cada vez que Papi se rebelaba, le reactivaban el juicio, se decía popularmente, ¿verdad? Y eso se dijo en todos los corridos. Entonces, ¿por qué ahora se reactiva eso? Mire, porque antes o después... O sea, ¿no dejaron cerrado eso? Estaba cerrado. Antes o después es el mismo actor que tenemos al frente de UFERCO, y se llama Luis Javier Santos. Es la misma persona que hoy por hoy está reactivando este caso contra Tito Afura. ¿Por qué? Insisto en lo mismo. Es un tema nada más de observar cuál es el comportamiento de las encuestas, cuál es el cariño, cuál es la capacidad de organización. Usted mencionaba algo muy importante. ¿Por qué atacan al Partido Nacional? Miren, el Partido Nacional es un partido político que ha demostrado ser fuerte, robusto. Un partido al que han atacado por todos lados, que ha pasado procesos complicados, complejos realmente, que a cualquier otro partido político lo tendrían de rodillas. Pero se equivocan pensando que el partido iba a estar en un letargo, que el partido se iba a esconder. El partido se mantiene fuerte, pese a todos los problemas. El partido se mantiene beligerante, el partido se mantiene como el partido político más grande de Honduras. Ante esto, ¿qué es lo que estamos viendo? Y es muy importante la comparación cuando hay gobiernos que pretenden emular lo que se hace en otras partes del mundo. ¿Es esto nuevo realmente en la política mundial? Nos vamos a dar cuenta que no. Vamos a ver ejemplos claros de quiénes, justamente de los países a los cuales los que hoy están gobernando admiran. Por ejemplo, Cuba. ¿Dónde están los opositores de Cuba? ¿En la cárcel o muertos? ¿Dónde están los opositores en Venezuela? ¿En la cárcel o muertos? ¿Dónde están los opositores de Nicaragua? ¿En la cárcel o muertos? ¿Por qué? Lo acabamos de ver pasado recientemente en Venezuela, cuando inhabilitan a María Corina Machado. ¿Por qué? Porque saben estos gobiernos de este corte, inútil e incapaz, más que socialista, porque son inútiles para gobernar el país, saben que no hay manera que puedan ganar la próxima elección. Ante esto les queda un camino nada más. Como pretenden manejar un discurso de un sistema democrático donde vamos a elecciones y elegimos autoridades, entonces inhabilitan a los principales candidatos para tener la vía libre para continuar en el poder. Lo que no están calculando acá es que cada golpe que le dan a Tito lo hace crecer más. Cada golpe que le dan lo hace finalmente posicionarse aún más dentro de la mente del pueblo hondureño, porque aquí no juegan con un político normal. Aquí no estamos hablando de un político de raza. Aquí estamos hablando de una persona que el pueblo hondureño lo conoce, que sabe cuál es su calidad humana, que lo conoce muy bien. ¿O es estrategia realmente para fortalecer? Mira, yo no creo que de libre venga absolutamente nada, doña Emma, para fortalecer al Partido Nacional. Saben que le vamos a quitar el poder democráticamente. O sea, ellos saben que les queda menos de un año. ¿Ustedes están 100% seguros que el Partido Nacional 100% seguros va a ganar las próximas elecciones? Los números nos lo dicen. Tenemos el partido político más fuerte, somos la estructura más grande del país y tenemos al mejor candidato. Tenemos al único candidato de todos los que hoy están corriendo que con hechos ha demostrado lo que es capaz de hacer. Ahora yo vine aquí, lastimosamente, pido disculpas, 3 minutos tarde, porque esta ciudad es un caos. Tegucigalpa es un caos. Hemos retrocedido en 3 años lo que avanzamos con Tito en 8. Hoy usted salga a cualquier lado de la capital y le van a decir cómo extrañamos tener alcalde. Hoy no tenemos alcalde. ¿Por qué? Tito hizo más de 50 mega obras. Dígame cuántas ha hecho este alcalde. Esas cosas el pueblo hondureño las recuerda. Hay un tema que ustedes siempre lo mencionan y es criticar al sistema socialista. Ustedes y es normal, pues ustedes son de derecha y aquellos son izquierda. Pero sin embargo hay algo que queda en la nebulosa
de la población hondureña, y es el hecho de que, igual en la campaña anterior, hicieron el mismo diseño de ataque, pero aquellos que criticaban a Nicaragua ahora están refugiados, buscando impunidad en Nicaragua. En un sistema socialista. En un sistema socialista. Entonces uno dice, realmente, cuando conviene es malo, pero cuando no conviene es bueno. No, nunca es bueno. Nunca es bueno. Pero están allá. Bueno, pero ellos están allá porque quieren y porque están evadiendo la justicia. Yo aquí no vengo a hablar por nadie. Miren, los partidos políticos estamos constituidos por muchas personas. Por ejemplo, el Partido Nacional son más de 1.3 millones de personas votantes. No le estoy hablando de las nuevas generaciones que todavía no pueden ejercer el sufragio. Somos el partido político más grande. Por las acciones de 2, 3, 4, 5 personas van a juzgar a todo un partido político. No es lo correcto. Es decir, si alguien tomó la determinación de evadir la justicia yéndose a un país socialista como Nicaragua, que responda a él por sus actos, yo no voy a responder por él en lo más mínimo. Y no estoy de acuerdo con eso. Pero un punto de vista más importante es que la gente, con todas estas campañas que hicimos nosotros para tratar de abrir los ojos de las personas y hacerle entender lo que estábamos enfrentando, no creyó. La gente dijo, mentira, esto no va a pasar en Honduras. Y ya lo estamos viendo que está pasando. Tenemos un presidente del Congreso ilegal, que es un claro golpe de Estado a la democracia de este país, que se dio apenas en el 2022, empezando su gobierno. Procuradores y subprocuradores ilegales. La eliminación de la extradición, que vuelve a Honduras en un paraíso para el narcotráfico. Vemos la más alta tasa de desempleo en el país. El desastre, el descalabro de la ANE. Y hoy vemos con preocupación lo que acaba de pasar en el tema monetario. Este cambio que acaba de hacerse con el Fondo Monetario Internacional, ¿le va a afectar a quién? A los inútiles que están ganando 200.000 empiras por hacer absolutamente nada, que andan con las prados blindadas y con la seguridad que antes criticaban. No, le va a afectar a usted. Hoy usted va a pagar más por cualquier crédito que tenga, por cualquier préstamo que haya sacado en un banco, para su carro, para su casa, para su moto, para lo que sea. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo la devaluación de la moneda, cómo se vuelve menos competitivo Honduras por las decisiones que se están tomando por una ideología retorcida. Le pongo un ejemplo. Si nosotros éramos uno de los más grandes exportadores de camarón y teníamos un aliado fundamental que se llamaba Taiwán, donde exportábamos miles y miles y miles de toneladas de camarón. Vinieron ellos por una decisión estrictamente ideológica y dicen, nos vamos a ir con China y vamos a dejar a Taiwán porque el mercado de China es mucho más grande. Falso. Yo no quiero entrar y ser uno en un gran mercado cuando en un pequeño mercado soy el más importante. Yo prefiero quedarme aquí donde tengo más de 25.000 familias que están viviendo del sector de rubro del camarón. Hoy, de esas 25.000, 15.000 han perdido sus empleos. Prácticamente todas las camaroneras han cerrado en la zona sur. ¿Por qué? Porque están destruyendo toda la línea transversal de producción del país. Y ante esto tenemos una realidad. Son políticas derivadas de una ideología retorcida que nosotros, ¿por qué yo soy antisocialista? Simple y sencillamente porque yo quiero que un socialista me demuestre a mí un tan solo país en el mundo que haya salido adelante con ese sistema. Absolutamente todos han fracasado a través de la historia. Yo nunca he visto balsas salir de Miami a La Habana. Los he visto de La Habana a Miami. Yo nunca he visto una migración hacia Venezuela, pero sí he visto más de 10 millones de venezolanos salir de la pobreza de ese país. Cuando cayó el muro de Berlín, yo vi pasar a los alemanes y he visto las imágenes que iban hacia el lado democrático, abandonando el lado que había venido siendo manejado por los comunistas. Esa historia, el pueblo hondureño lastimosamente le faltaba conocerla. Hoy está viendo cómo el país está siendo destruido y creo ¿Para usted es una amenaza realmente que Honduras se convierta en socialista? Bueno, mire, lo está viviendo. No es que es una amenaza, hoy por hoy es una realidad. Hoy tenemos todos los elementos, la captación del poder. ¿Cómo va a creer usted en qué cabeza cabe que en un país democrático la candidata del partido en el poder va a ser la ministra de Defensa, la máxima autoridad civil de las Fuerzas Armadas? ¿En qué cabeza cabe cuando las Fuerzas Armadas, una de sus tareas más importantes es asegurar la alternancia en el poder y trasladar el material electoral? Y aparte de eso le dan un cheque en blanco para que compre y haga compras directas, sin ningún tipo de proceso. Que estamos hablando de claramente una intención de beneficiar a una candidata, pero con todo eso le vamos a ganar, no hay problema. Estamos viendo... Pero los ministros de Defensa siempre les han dado pero nunca ha sido el ministro de Defensa candidato. Esa es la única diferencia. Ese es el problema. La compra directa, yo recuerdo, por ejemplo, las lanchas cuando estaba Juan Orlando Hernández, que compraron unas lanchas en Europa también. Pero ojo, no era el ministro de Defensa candidato. Sí, ni el ministro de Defensa podía utilizar esa herramienta para favorecerse él. Hoy lo estamos viendo. Hoy estamos viendo una concentración absoluta de poder. Insisto, la persecución política. Mire, obviamente yo vengo aquí a hablar del caso del Partido Nacional y el caso de Tito, pero Tito no es el único líder político que ha dicho que está siendo perseguido políticamente. Salió recientemente el general Romeo Vázquez Velázquez a decir que le van a presentar un requerimiento fiscal. Incluso Jorge Cálix, que viene de las entrañas de Libre, que sigo creyendo que tiene un cordón umbilical muy grande pegado a Libertad y Refundación. ¿No cree que...? Por favor, no. Es un hombre que viene, que fue, pero así, literal. Imagínese usted
un bebé, nació de las entrañas, es un parto de libre. Yo no puedo creer que alguien se venga de libre y salga así nomás porque sí, y que ahora es un gran opositor cuando le debe todo a ese partido político. Esa es una gran mentira en la que quieren hacer creer y caer al pueblo hondureño. Pero el pueblo hondureño es sabio y por eso sus números son tan bajos a nivel del mismo partido liberal, que creo que los liberales deben de tener un poco más de amor propio, porque estar buscando partido, pero es una opinión muy personal. Yo seguiré a un nacionalista y gracias a Dios hoy tengo un líder en el que creo realmente, como es Tito Fura, no un líder impuesto. Pero ellos, traer a alguien de afuera porque no fueron capaces de tener, no sé, pero es un tema interno del Partido Liberal y yo lo respeto aunque no lo comparta. No es una amenaza, es una realidad. Hoy el mismo Calix ha dicho que le van a presentar un requerimiento fiscal. Entonces, ¿qué va a pasar? El próximo requerimiento fiscal va a ser para cualquier otro candidato y líder de la oposición, tenga o no tenga responsabilidad. Porque ese es el tema de Tito. Tito ya enfrentó este proceso. A Tito ya, por medio del antejuicio, se lo habían denegado y el hombre marcó claramente su inocencia. Incluso... ¿Ya había ido a los tribunales? Claro. Ya lo había vencido a Luis Javier Santos, incluso había tenido una audiencia de privación de dominio porque le habían quitado sus bienes. Eso sí recordamos. Y recuperó sus bienes. ¿Por qué? Porque ya habían finalizado la investigación y dadose cuenta que no existía ningún tipo de responsabilidad y no se tenía la auditoría del Tribunal Superior de Cuentas. Hoy por hoy incluso se tiene la auditoría del Tribunal Superior de Cuentas, donde para los que no son abogados y no tienen por qué entenderle a esto que está ocurriendo, pero hay una frase que emana del Tribunal Superior de Cuentas siempre, que es la que en gran parte podemos entender todos. Y es, si hay o no hay responsabilidad penal y civil, o administrativa. En este caso, es explícito el Tribunal Superior de Cuentas y dice, no existe indicios de responsabilidad civil o penal. Y el reparo administrativo ya fue pagado por Tito. Entonces, estas cosas queda claro. O sea, el reparo ya lo pagó. Él ya pagó lo que tenía que haber pagado, que no recuerdo, pero eran como 113.000 o 114.000 empiras. Ese dato no lo tengo, pero es entre 100.000 y 200.000 empiras que pagó Tito, porque es el único monto que no está liquidado. Estas cosas, lastimosamente, las tenemos que entender como lo que son, acciones políticamente motivadas. Y ahí es donde, yo les decía el fin de semana en la colonia Vía Unión. ¿Pero qué detonó? ¿Qué detonó los esto? números de Tito. ¿Ah? Los números de Tito. ¿Los números? ¿Subió en ese momento? ¿Subió? No. Hicieron los diferentes porque partidos. ahorita todo el mundo está, o sea, semanalmente están haciendo encuestas ahorita. Y todos los partidos políticos. Todos los partidos políticos. O sea, mi punto es, si esto estaba dormido, ¿en qué momento? ¿En qué punto de quiebre? Porque también, como se dice, porque aquí hay que ver, y a veces lo que dice el pueblo, lo que se dice en las calles, a veces son ciertas realidades, ¿verdad? Lo que se dice es que Papi se opuso a la ley de amnistía. Sí. Que el Partido Nacional. Claro. Y que ese fue el detonante. Claro. ¿Es cierto esto o no? Bueno, es totalmente claro que nos opusimos al 04-2022 desde el inicio. Porque ese es un pacto de impunidad clarísimo. Y ese es otro tema. Cuando usted me dice una amenaza al socialismo, es una realidad el socialismo hoy por hoy en Honduras. ¿En qué otras partes ha visto usted que se le perdonen los delitos? Así funciona el socialismo. ¿Cómo funciona el socialismo? Mis amigos corruptos, en libertad. Fueron a sacar gente que tenía sentencia condenatoria firme. No por cualquier delito, por delito como enriquecimiento ilícito. Hoy son diputados. Aquellos que tenían sentencia firme, hoy son asesores de casa presidencial. Pero a la oposición látigo, a la oposición persecución y cárcel, inhabilitación. Eso lo vemos en todas partes y es lo que estamos viendo hoy por hoy que está ocurriendo en el país. Pero, ¿por qué? Todos los partidos estamos midiendo. Y en casa presidencial saben, conocen, son tristes las grandes y altas reuniones hasta altas horas de la noche porque sabemos que se reúnen y es curioso porque las grandes reuniones son entre Mel Zelaya y el perro amarillo. Imagínese usted lo que puede salir de esa conversación. Obviamente, probablemente algo que no huele bien en lo absoluto en esas reuniones. ¿Se dieron cuenta? Que Tito Fura tiene los mejores números para ser el próximo presidente de Honduras, el partido político más grande, una gran cantidad de aceptación dentro del sector mayoritario del país que no pertenece a un partido político, que son los famosos apolíticos, que se deciden por la persona, no por el partido político. Saben que Tito va a ser. ¿Cuál es la respuesta inmediata? Vamos a golpearlo. Pero le sale el tiro por la culata, como para todo, porque honestamente son ineptos, son inútiles para gobernar, tienen muy poca inteligencia. Cuando golpean a Tito sus números crecen, lo vuelven a golpear, sigue creciendo. Porque insisto, la gente libre toma y quiere creer, y me imagino yo en esas cuatro paredes, que lo primero que vamos a ir a hacer cuando regresemos al poder es llegar con padres, con curas, para que por favor nos puedan bendecir este lugar de casa presidencial, porque hoy está manejado por demonios literalmente, demonios terrenales, y probablemente en contacto con otras cosas. Me imagino yo esa conversación. ¿Usted cree que apelen a las fuerzas oscuras? 100%. Y no anduvieron ahí al principio, en la toma de posesión. Y está aprobado, 100%. Eso es que también es muy normal en el sistema socialista. Vaya, pregúntale a Rosario Murillo. Es lo mismo. Pero al final esos son temas de otra plática. Lo que le quiero decir, ya me vino esas pláticas yo a puertas cerradas cuando miran los números. Cuando ven que la candidata que le han dado de todo, que está utilizando una enorme cantidad de dinero del Estado para hacer su campaña, no crece. Y mire ¿por qué le denuncio? Que están utilizando fondos públicos para su campaña política. ¿Cómo es posible que hoy, a esta fecha, el lunes 28 de octubre,
no tenga el presupuesto aprobado la unidad de política limpia. Porque no quieren que la unidad de política limpia haga su trabajo. Sencillo, porque no les conviene que les cuenten las costillas. Pero ese es un tema del Congreso Nacional. Sí. Y ahí están todas las fuerzas políticas. No, pero permítame. Y ahí Libre es minoría. Pero le corrijo en algo. Quien establece la agenda del Congreso Nacional es el presidente del Congreso. Y el presidente del Congreso no ha puesto en agenda para someterse a discusión la aprobación de este presupuesto. Entonces, aunque las demás fuerzas políticas, mire, el Congreso Nacional, al que yo aspiro en esta próxima elección, porque mucha gente cree que porque salgo en los medios y tengo algunas posturas soy diputado. No soy diputado, estoy corriendo para ser diputado en esta ocasión. En el Congreso Nacional yo puedo tener toda la voluntad de que se tomen 10.000 temas, se toquen 10.000 temas, que deberían de estarse tocando en este momento. Que deberíamos de estar hablando de cómo le bajamos a la canasta básica, de cómo atraemos inversión, de cómo hay medicinas en los hospitales, de cómo invertimos en tecnología. De todos estos temas y mucho más deberíamos estar hablando. Yo puedo querer todo eso, pero si el presidente del Congreso Nacional no lo agenda, no lo vamos a poder discutir. Pero, ¿por qué no hacen insurrección legislativa para esto? En este momento... tenemos que ir a pausa. Okay. Tenemos que ir a pausa. ¿Por qué no hacen insurrección legislativa la oposición? ¿O es que está dividida la oposición? Y también, ¿qué va a pasar si Papi a la orden resulta culpable dentro del partido en este juicio? ¿Qué va a pasar con la precandidatura de él? Porque estamos 4 meses. 4 meses puede durar este juicio. Aunque hay muchas instancias. Pero esto puede ser manipulado. ¿Qué esperan ustedes de la Corte Suprema de Justicia? De sus magistrados. Porque ahí hay que decirlo, hay magistrados del Partido Liberal, Partido Libre y Partido Nacional. Están divididos. La justicia está dividida ahí. ¿Qué va a pasar? Esto lo veremos después de pausa, así que no nos cambie, que ya volvemos. Respeto todas las opiniones. Estoy de acuerdo con que la juventud es la llamada a hacer los cambios. Me quedo también con una frase de Álvaro Uribe que dijo que la juventud no es el futuro ni es el presente, es la esperanza que tiene el país. Y yo sí creo que Honduras necesita una nueva clase política. ¿En todos los partidos políticos? En todos los partidos políticos, sin duda alguna. Necesitamos ¿Deben desaparecer los caudillos de los partidos políticos? Vamos a ver, desaparecer o no es una decisión que se tome a gusto de alguna persona. O dejar de controlar, podemos decir. Yo creo que la política, sobre todo hoy las herramientas de redes sociales, etcétera, han permitido que nuevas personas surjan con nuevas ideas, con propuestas nuevas, que permiten finalmente comparar lo que hemos tenido históricamente y lo que hoy por hoy se puede llegar a ofrecer. Yo siempre he dicho, en este país hemos tenido políticos que llegan a la presidencia de la República y se comportan como tal, como políticos fríos, calculadores, que es contrario a lo que nosotros tenemos hoy como una oferta en el Partido Nacional, que justamente Tito Fura, que como decía uno de los televidentes, los tiene enfermos del estómago, porque están viendo que el hombre se perfila para ser el próximo presidente de Honduras. Y miren, yo entiendo que a la gente de Libertad y Refundación no le agrade mi discurso, porque a nadie le gusta que le digan las verdades en la cara. Yo respeto, y algo que quiero dejar muy en claro, mi discurso va a ir siempre, y mi señalamiento va señalado directamente a la cúpula de este partido, no a la gente. Dentro de Libre, dentro de la militancia, Libertad y Refundación, hay gente buena, hay gente que realmente quiere el país. Y la gran mayoría de las personas de Libre, de la estructura, hoy se sienten traicionados, porque llegaron al poder y ni siquiera les han dado una oportunidad para, con su talento, tratar de cambiar Honduras. Solo hay espacio en los más importantes puestos donde se toman decisiones para el familión. Libre ha demostrado que este es un partido político familiar y eso no lo podemos permitir porque Honduras no es una monarquía. Honduras es una república democrática con separación de poderes. Pero hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos la definición de república, separación de poderes, y hacen que al que tienen el Congreso Nacional de mandadero lo levantan de una reunión a una llamada nada más de casa presidencial. ¿Hay separación de poderes? ¿O hay un control absoluto del poder político del país en una familia? Eso es lo que tenemos que luchar. Pero Juan Orlando tenía control de los 3 poderes del Estado. Mire, ahí es donde nosotros tenemos que... Y si fuera así, y si hubiese sido así, ¿cuál es el aprendizaje que tenemos que tener los hondureños? Porque Libertad y Refundación llegó al poder ofreciendo todo lo contrario. Y en el poder son peores. Ahí es donde nosotros tenemos que observar que el discurso político no va acompañado de la acción. Que prometieron tanto. Yo siempre he dicho durante estos 3 años, cuando estaban en oposición tenían respuesta a todo. Hoy tienen una excusa para todo. Siguen hablando del golpe de Estado. Al que decía que era canzón. Canzón es escuchar a los inútiles de Libre decir, de la cúpula de Libre decir, el golpe de Estado. Hombre, ya eso quedó bastante atrás. Por eso es justamente que en el carro el vidrio frontal es tan grande y el retrovisor es tan pequeño. Para que podamos avanzar. Pero si seguimos viendo para todo el retrovisor, el pueblo hondureño se va a morir de hambre. Porque insisto en algo, los que hoy hablan de lucha de clases son los mismos que yo miro en Carolina Herrera comprando. Los que hoy hablan de lucha de clases son aquellos que tienen los 3 tiempos de comida, que no tienen hambre, que hacen dieta más bien. Los que hoy miro yo hablando de lucha de clases dentro de Libre son los mismos que agarran el teléfono cuando se van a Estados Unidos y no se pueden tomar más selfies porque no les cabe en la memoria. Ese doble discurso cínico que tienen los que hoy están en el poder es el que tiene cansado a la mayor cantidad de la población. Tienen un 83% de rechazo popular. 8, casi 9 de cada 10 hondureños rechaza a Libre.
Y la coronita que le pusieron fue eliminar la extradición, todo porque aquí dicen que el Partido Nacional es una estructura criminal. ¿Cuál partido político desde su primera campaña, desde su génesis, debutando en política, fue financiado por el narcotráfico? Y no hay duda, ahí vimos el video pidiendo la mitad para el comandante. 2013, su primera campaña, doña Emma. Desde su génesis, Libre es financiado por el narcotráfico. Quedó claro en el video que todos vimos. Y vienen más, vienen muchos más. Todavía lo estamos esperando, los videos. Ahora bien, retomando el tema, ¿qué va a pasar? Porque en esto hay que ver diferentes análisis, y yo sé que ustedes también han hecho toda esta cuestión. ¿Qué va a suceder? Porque estamos a 4 meses de las elecciones primarias. ¿Qué va a pasar si Papi Alaorde resulta culpable? ¿Ustedes han analizado eso? Culpable no es, partamos de esa premisa. ¿Ustedes están 100% seguros? Le voy a dar una primicia. El próximo miércoles, mientras otros movimientos de otros partidos políticos están luchando para ver cómo terminan, el próximo miércoles vamos a hacer entrega nosotros oficialmente de las planillas ya. O sea, ya Papi Alaorde el miércoles presenta sus planillas. Planillas, 298 municipios. 298 municipios, 18 departamentos del país, autoridades de partido, todo, para demostrar la fortaleza, la organización y el apoyo popular que tiene Tito Afura y el movimiento Papi Alaorde en el Partido Nacional. El primero, el único, que está listo para presentar planillas de forma anticipada. Nunca antes se había hecho. Eso le habla a usted de una capacidad de organización, pero sobre todo de apoyo popular. ¿Qué va a pasar? Yo esperaría que Libre y que el Poder Judicial no vaya por ese camino. Eso le iba a decir. ¿Qué va a pasar en el Poder Judicial? ¿Qué es lo que esperan ustedes? Porque yo reitero, el partido en la Corte Suprema de Justicia fue repartida. Tienen cinco magistrados cada instituto político. Partido Libre, Partido Nacional y Partido Liberal. Que se han movido y que han habido cambios ahí, pero esa es otra cosa. Pero se les entregó a cada uno de los partidos políticos. ¿Ustedes creen que la Corte Suprema, confían en que la Corte Suprema de Justicia va a hacer un trabajo imparcial en el caso de Papi? ¿Quiere que le diga algo? Este es uno de los momentos donde tendríamos que analizar la mente. Se tiene que cambiar esto. La justicia no puede estar repartida entre partidos políticos. Los partidos políticos no son quienes para impartir justicia en Honduras. Y así ha sido históricamente. Pero eso es parte de lo que esta generación que yo represento tenemos que cambiar. En la Corte Suprema de Justicia deben de estar los mejores profesionales del país. Pero en efecto, yo lo que espero es que se cumpla la ley. Yo lo que espero es que se cumpla la ley. Mire, los magistrados del Partido Nacional han sido coherentes. Los magistrados del Partido Liberal, lastimosamente, en la última votación de la Corte Suprema de Justicia, del Pleno de la Corte, se plegaron a Libre y aprobaron y dijeron que era constitucional, una aberración absoluta como el pacto de impunidad. Así que yo en esta ocasión esperaría que los liberales, que por eso insisto, no es solamente de ser oposición en redes sociales o en programas de televisión, es que al momento de votar se tiene que ser oposición sobre todas las cosas, y eso no lo hemos visto del Partido Liberal. Yo espero que aquí se cumpla la ley, punto y final. No estamos pidiendo nada que no sea la ley. Está claro en toda la investigación que se ha hecho que no hay responsabilidad penal. Está tipificado por completo, se tiene la figura de reembolso autorizado por corporación municipal, donde firmaron regidores de Libre. O sea, esa acta de los reembolsos firmaron regidores de Libre. Regidores de Libre. Autorizaron al alcalde, en ese momento, Tito Afura, para que él utilizara la figura de reembolso. Y fíjense que aquí no le han dado un enfoque. Yo que probablemente la gente no conozca a Tito. Algunas personas no lo conozcan a él personalmente. Miren, Tito tiene una necesidad de resolver, una necesidad de ayudar a la gente, que lo hizo utilizar la figura de reembolso. Tito es y se lo digo, Tito es un empresario exitoso, que nunca ha necesitado robarse un peso para vivir bien, nunca. Tito tiene dinero propio de sus empresas y llega a la gente todos los días a pedir medicinas, ataúdes porque murió su familiar, sus hijos, porque murieron de X o Y en los hospitales del país, cualquier enfermedad, accidente, etc. Llegan con recetas médicas, ayudas sociales. Tito no es capaz de decir, no, miren, no, porque el proceso es engorroso. No. Él de su dinero le solucionaba a la gente. ¿Por qué ese es Tito? Porque él no soporta que la gente llegue y le toque la puerta y no poderle resolver. Le resolvía de su dinero. Se aprueba en corporación municipal que él pueda poner su dinero de sus empresas y que después la alcaldía le va a reembolsar. El reembolso llega y yo le hago una pregunta. Si usted a mí me presta 100 lempiras y yo se los devuelvo los 100 lempiras a usted, usted dueña de su dinero y puede ir a comprarse un churro ahorita. Hoy se compra un fresco. Porque aquí lo que están satanizando es para qué usó Tito su dinero. Tito lo puede usar en lo que quiera porque es dinero de él. Pero también hay normas y yo creo que también está aprobado. Sí hay normas, pero hay reglas para el manejo de dinero. Pero la máxima autoridad, en este caso particular, de la alcaldía del Distrito Central, es la corporación municipal. Y se somete a votación dentro de la corporación municipal, insisto, donde hay regidores de Libre. Ahí están los regidores de Libre. ¿Van a ir que como votaron testigos? A favor. ¿Van a ir como testigos los regidores de Libre? No lo sé.
pero votaron a favor de la figura de reembolso. Deberían de, porque al final fueron parte de esa corporación municipal. Y se la aprobaron. Y el mismo Tribunal Superior de Cuentas, al observar todo esto, porque el tribunal lo que hace es una auditoría, ingresos, egresos. Estos egresos están justificados, se liquidaron o no se liquidaron. Se liquidaron. ¿Dónde no hay liquidación? Porque no habían originales. De los 28 millones de lempiras, hay un reparo que no hay para liquidar o no hay sustento de 114.000 lempiras. Aquí hay una responsabilidad administrativa. Que dice Tito, yo automáticamente pago esos 114.000 lempiras. Que no es que nos entregaron, pero por X o Y razón se perdió el soporte. Aquí está, se paga, no hay daño. El resto fue todo entregado a la población. Entonces, cuando vemos esto, tenemos que tener claro, la realidad objetiva en el derecho es esta. Ahora, la subjetividad del interés político que pueden tener los que hoy manejan el país son otros 100 pesos. Sí, porque vemos que parte de los delitos que se le imputan es lavado de activos, malversación de caudales públicos, fraude y uso de documento falso, dice, y violación de los deberes de los funcionarios. Yo creo que ahí... O sea, son los delitos que el Ministerio Público presentó como... y hay un montón de delitos ahí que no están y que no caben dentro de los hechos, pero lo que quieren es inhabilitarlo. Por eso le ponen delitos como, por ejemplo, lavado de activos que inhabilitan, porque aquí no hay lavado de activos. Entonces, por eso le digo, ¿cuál es la intención? O sea, la intención de esta acusación, según usted, es inhabilitar a Papi Laborde. Mire, y no solamente es los delitos por los que lo acusan, es el tiempo, es el momento. Dicen que ellos van con este caso porque antes Tito era alcalde y estaba protegido por el Fuero Especial. Pero Tito dejó de ser alcalde hace 3 años, prácticamente. ¿Por qué presentar este requerimiento a días de la inscripción de candidaturas? Es obvio. ¿Por qué no se presentó a mediados de 2022, a inicios de 2023? Mediados de 2023, finales de 2023, inicio de 2024. ¿Por qué presentarlo unas semanas antes de que se inscriba la planilla de Tito Fura? Es obvio. Es el trasfondo que existe en este momento es de una acción políticamente motivada, pero yo insisto en esto y no se equivoquen. Miren, el poder no es eterno. Usted puso el ejemplo de algunos que se creían extremadamente poderosos e intocables. Hoy ya ni siquiera están en el país. No es eterno el poder. A los de libre hoy, a los mandos intermedios, no cometan los errores que otras personas pudieron haber cometido. El poder no es eterno, van a salir de allí y van a terminar en la cárcel o van a terminar huyendo, señalados por el pueblo hondureño. La justicia es la que tiene que imperar, doña Emma, en este proceso. Y si es así, el próximo 4 de noviembre, en esa audiencia, Tito Afura tiene que salir con un sobreseimiento definitivo, o sea, porque no hay carga probatoria suficiente para probar. ¿Qué va a pasar si el 4 de noviembre no le dan el sobreseimiento definitivo a Papi Laborde? Es aventurarse, es sacar el paraguas hoy esperando que llueva a las 5 de la tarde. No, yo puedo andar en paraguas en el carro, pero en Honduras todo puede suceder. Sí, mire, el Partido Nacional estará listo para cualquier escenario. Eso es lo que yo le puedo garantizar. Pero nuestro candidato a la presidencia se llama Papi a la Orden. Y con él vamos a estar firmes, la gran mayoría del partido, porque obviamente no puedo hablar de todo el partido, porque estamos en un proceso interno, donde hay diferentes corrientes que todas se merecen el respeto dentro de la institución política, pero nosotros estaremos firmes con Tito. Porque ¿podrían haber movilizaciones ese día? Claro que sí van a haber movilizaciones. Téngalo por seguro que van a haber movilizaciones. Independientemente del resultado. Independientemente, y ojo, si van por un mal camino. Porque miren, el Partido Nacional es el partido político más grande. Lo que pasa es que nosotros tenemos y somos diferentes. A nosotros no nos van a ver quemando llantas o saqueando centros comerciales, quemando hoteles. Ese no es el ADN del Partido Nacional. El Partido Nacional no necesariamente es un partido de calle, que no significa que no se puede volver un partido de calle. Que créanme que no vamos a hacer lo que hacían los que hoy están en el gobierno cuando estaban en la calle ellos. Pero eso no significa que, aparte nosotros tenemos 142 alcaldías. Eso es muy importante señalarlo. Y tenemos la segunda bancada más fuerte dentro del Congreso Nacional. O sea, somos un poder político real en el país y ese poder político no va a permitir que lo pisoteen. Sí. El tiempo se nos ha agotado. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Kipper. No, gracias a usted, doña Emma. Un diálogo muy ameno con usted. Contento al pueblo hondureño decirle, usted conoce a Tito Afura por sus hechos. Vamos a seguir trabajando fuerte. Vamos a seguir luchando por la democracia de este país. La amenaza es real y es tarea de todos los hondureños asegurar que este país siga siendo democrático. Y eso se logra diciendo libre nunca más, asegurándonos que los que hoy no gobiernan y nos hayan hecho retroceder en absolutamente todo, no sigan en el poder de la nación. Muchísimas gracias a nuestro invitado. Ustedes televidentes, 1.000.000 de gracias por su sintonía.